Este es un esquema del eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Es considerado un eje neuroendocrino porque se va a encargar de integrar tanto funciones neurológicas como señales endocrinas. Los circuitos son principalmente conformados por núcleos, por una serie de núcleos a nivel del hipotálamo que vamos a ver a continuación, y también una serie de núcleos y células a nivel de la hipófisis, que se divide principalmente en hipófisis posterior y en hipófisis anterior, que es el receptáculo de una producción de varias hormonas, ¿no? En la hipófisis anterior vemos una ubicación de varios tipos de células que producen determinadas hormonas, cuya distribución es importante y va a explicar una serie de síndromes clínicos, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, cómo la ACTH, las células productoras de ACTH y TSH están dentro de la hipófisis anterior, y cómo otras células productoras de prolactina, hormona de crecimiento, se van a encontrar de forma periférica, ¿no? Esta distribución anatómica pues podría explicar por qué en el caso de tumores hipofisiarios las primeras células o hormonas que se afectan son estas, ¿no? Las que se encuentran más periféricas, la hormona de crecimiento, las células secretoras de gonadotropinas, y en último y de forma mucho más crónica las productoras de TSH y de ACTH, ¿no? Importante también conocer lo que es la irrigación, principalmente portal, pues, ¿no? Que se encarga de transmitir mensajeros y hormonas entre el hipotálamo y la hipófisis, los vasos arteriales del cual se nutre la hipófisis, principalmente ramas de la carótida interna, ¿no? Estos son los núcleos hipotalámicos. Hay aproximadamente unos 14 núcleos, estos son los principales, y cada uno va a cumplir una función determinada, ¿no? Entonces el hipotálamo, habíamos conversado que es un órgano neuroendocrino. Tiene funciones tanto endocrinas, paracrinas, como también autonómicas. Vemos, por ejemplo, a nivel del supraóptico, un núcleo muy conocido produce principalmente la hormona antidiurética y la oxitocina. Pero también otros núcleos, como por ejemplo el núcleo posterior, es encargado de la termorregulación, sensaciones de frío y calor. El núcleo lateral se encuentra el centro del apetito y de la saciedad. El núcleo supraquiasmático regula los ritmos circadianos. Por fisiología conocemos que las hormonas, la mayoría de hormonas se secretan en un ritmo circadiano en el cual predomina una mayor producción durante el día y una menor producción durante la noche y la madrugada, ¿no? El núcleo ventromedial, que se encarga de producir somatostatina, que es un potente inhibidor de la secreción de varias hormonas hipofisiarias, hormona productora de gonadotropinas. El núcleo arqueado, que también secreta hormonas estimuladoras de gonadotropinas, hormona estimulante de la hormona de crecimiento, también está asociada con la regulación del apetito, es decir, una serie de mecanismos y funciones en el hipotálamo, tanto hormonales, neuronales como autonómicos, ¿no? Y este es el eje integrado, ¿no? El hipotálamo se encarga de liberar tanto hormonas liberadoras como inhibidoras hacia la hipófisis. Principalmente hablamos acá a nivel de hipófisis anterior, y estas a su vez, por medio de esas hormonas ACTH, TSH, gonadotropinas, hormona de crecimiento, prolactina, ejercen además su función estimulando otros órganos endocrinos periféricos, como la tiroides, pues, ¿no? Las suprarrenales, las gónadas masculinas, femeninas, las mamas, el aparato reproductor, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome hipotalámico? Es un conjunto de alteraciones, no solo endocrinas, sino también metabólicas, hablando que también es el centro de la sed, del apetito, de la saciedad, autonómicas, centro de la termorregulación, y también del comportamiento, que resulta en una lesión, compresión, infiltración o disfunción del hipotálamo. De lejos, la etiología más frecuente va a ser tumoral, ¿no? Tumores a nivel del área supracelular, a nivel hipotalámico. Otros menos frecuentes encontramos traumatismos, las cirugías para tratar estos tumores, la radioterapia para tratar esos tumores, infecciones como encefalitis, tuberculosis, tosoplasmosis, enfermedades infiltrativas como sarcoidosis, histiocytosis X, algunos síndromes genéticos como el Prader-Willi, el Kalman, que se caracteriza por obesidad hipotalámica principalmente. Esta es una clasificación de los tumores hipotalámicos, importante tenerlo presente porque habíamos dicho que de lejos la causa más importante de este síndrome son los tumores, ¿no? Principalmente acá encontramos los craniofaringiomas, es uno de los tumores más frecuentes del área supracelular, principalmente en pacientes de 5 a 15 años.
También encontramos tumores de células germinales, tumores neuroendocrinos hipoficiarios, también muy frecuentes lo que son los gliomas, los gangliositomas, y mucho menos frecuentes los meningiomas, los schwannomas y los cordomas, que pueden afectar otras estructuras, pero en algunas ocasiones también el área supracelular junto con el hipotálamo, principalmente en pacientes jóvenes. Manifestaciones clínicas, según en qué área esté afectando el tumor, pues, ¿no? La zona de lejos mucho más expuesta y obviamente afectada, la zona anterior, ¿no? Supraóptica y paraventricular. Entonces esos tumores en estas áreas que se secretan hormonas antidiuréticas, la afectación de esta área por los tumores va a producir pues, una diabetes insípida, una pérdida, una alteración de la sensación de sed. Cuando afectan el área media, trastornos del apetito, la conocida obesidad hipotalámica, mucho más raro caquexia, alteraciones gonadales, pubertad precoz o retrasada, hipopituitarismo, talla baja en pacientes pediátricos. Y en el área posterior, mucho menos expuesta, mucho menos frecuente su afectación, puede producir trastornos del sueño, memorias, hipotensión, bradicardia, ¿no? Otros síndromes clínicos clásicos, por ejemplo, habíamos hablado de la obesidad hipotalámica, ¿no? Muchos de estos pacientes se caracterizan por una hiperfagia, aumento considerable del apetito, falta de la saciedad y una obesidad mórbida con índice de masa corporal mayor de 40, ¿no? Muy característico en pacientes con secuelas de tumores hipotalámicos. Puede haber pubertad precoz central o retrasada, también característico de estos tumores. Este síndrome diencefálico de Russell, un poco más raro, que es una alteración genética, los pacientes, principalmente pacientes pediátricos con bajo peso, con talla normal. También trastornos del sueño y de la conducta, ¿no? Narcolepsia, agresividad, labilidad emocional, ¿no? Muchas veces de curso crónico, subdiagnosticada, pues, ¿no? Pensando de repente en otras patologías mucho más frecuentes como depresión, trastornos de ansiedad, etc., ¿no? Cuando en realidad es una afectación hipotalámica. Una imagen ilustrativa, un síndrome de Russell, pues no habíamos dicho una causa genética, paciente pediátrico con evidente baja de peso, pero con una talla conservada, ¿no? Destaca también la prominencia de la fase característica, prominencia frontal, un leve prognatismo, pues, ¿no? Y en este caso una pubertad precoz, pues, en un paciente, un niño menor de 8 años, con signos ya de desarrollo puberal, ¿no? El craniofaringioma, hablando de los tumores hipotalámicos, es el tumor más frecuente del área supracelular, principalmente en pacientes jóvenes, ¿no? De 5 a 15 años, pues, ¿no? El más frecuente, seguido de restos de la bolsa de Raque, otros tumores del área cerebral, pues, ¿no? Pueden infiltrar el hipotálamo, el hipófisis, el quiasma óptico, típica extensión supracelular en el 90% de esos casos. ¿Alumna? Entonces ese es el tumor, habíamos dicho, más frecuente a nivel hipotalámico, pues, ¿no? Del lejos, pues, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes. Acá vemos el tumor en imágenes, ¿no? Cuando nosotros queremos estudiar patologías hipotalámicas o hipoficiarias, el examen radiológico de elección es la resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética cerebral hipoficiaria, ¿no? Importante leer, conocer esos tumores porque básicamente todo el estudio de las patologías hipotálamas hipoficiarias radica en saber leer y ver ese tipo de tumores, ¿no? Y como podemos observar, groseramente se ve un tumor, por ejemplo, a nivel del área celular que se extiende a nivel del área supracelular, pues, ¿no? Cuando se dice que cuando se extiende más allá del diafragma celular, que estaría por este lado, tiene una configuración, toda una configuración en 8 o en muñeco de nieve, ¿no? Que es la denominación clásica de la semiología radiológica, ¿no? Es un claro ejemplo de un craniofaringioma, vemos algunas áreas quísticas más hipodensas, pues no oscuras, pues no, con evidente extensión supracelular, pues no desplazando el quiasma óptico. Obviamente este paciente tiene alteración visual, pues no, y también muy probablemente un cuadro de hipopituitarismo asociado, compresión del tercer ventrículo con un cuadro de hidrocefalia acompañante. Habíamos dicho que uno de los déficits más frecuentes en este síndrome es la diabetes insípida, ¿no? La diabetes insípida desde hace unos 3 años, una serie de sociedades neuroendocrinológicas tuvieron un consenso y tomaron la sugerencia de cambiarle el nombre, ¿no? Con la bastante confusión y algunas veces más de lo esperado con la diabetes mellitus, que es la patología común que se ve en endocrinología, ¿no?
acordaron llamarle mejor, que un término mucho más acorde con su fisiopatología debería ser un déficit de vasopresina, ¿no? Ya no diabetes insípida como se llama clásicamente. Entonces, este déficit de vasopresina, muy frecuente en tumores del área suprarrenal, hipotalámico, se caracteriza por ese síndrome, el síndrome de poliuria polidipsia, una poliuria diluida, hipotónica, abundante, más de 40 o 50 cc por kilogramo de peso en 24 horas, más de 4 kilos, más de 4 litros al día, un aumento de la sed, consumo de líquidos importante, polidipsia, más de 3 litros al día, nicturia, el paciente que se despierta más de 2 o 3 veces en la noche para orinar. De lejos, la causa más frecuente por una alteración central, déficit de vasopresina central, también mucho menos frecuente por un déficit a nivel renal, una polidipsia primaria que es una causa psicógena de aumento de consumo de líquido. La etiología, habíamos hablado principalmente tumores del área suprarrenal, ¿no? Craneofaringiomas, meningiomas, germinomas y menos frecuente las metástasis, ¿no? También puede haber otras causas mucho menos frecuentes, granulomatosas, infiltrativas, histiocytosis, sarcoidosis, infecciosas como la meningitis, causas autoinmunes, ¿no? Las llamadas hipofisitis, así como existe la tiroiditis, que es la inflamación de la glándula tiroides, que es lo que más se conoce. En algunas ocasiones también puede haber una inflamación autoinmune de la hipófisis que se conoce como hipofisitis, ¿no? Mucho más raro, pero que también puede presentarse y se caracteriza principalmente por esto, ¿no? Por la diabetes insípida. Algunas formas genéticas también, bueno, mucho más raras, ¿no? El diagnóstico del síndrome hipotalámico, si está acompañado de hipopituitarismo, pues vamos a dosar las hormonas hipofisiarias, ACTH, TSA, hormonas tiroideas, ACTH y cortisol, prolactina, hormona de crecimiento, gonadotropinas como la LH, FSH, estradiol, testosterona, y podemos encontrarlas disminuidas o en su límite normal bajo, ¿no? En el caso de sospecha de una diabetes insípida, el cuadro clínico característico de poliuria polidipsia, que laboratorialmente se va a expresar de esta manera, ¿no? Obviamente, si el paciente pierde un exceso de agua, se va a deshidratar y va a haber un aumento de la osmolaridad plasmática, ¿no? Mayor de 290, mayor de 300. Con una orina muy diluida, una densidad urinaria menor de 1000 o una osmolaridad urinaria menor de 300 o en casos más severos menor de 100. Y en algunos casos que hay duda diagnóstica de la diabetes insípida, se hace lo que es el test de restricción hídrica, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Y como habíamos dicho, básico, en estudio de patologías hipofisiarias, estudio neuroimágeno, ¿no? Resonancia de hipófisis, de cerebro. Este es un esquema de un test real que se hizo en un paciente del test de restricción hídrica. El test de restricción hídrica, llamada también test de la sed o test de Miller, es como su nombre lo indica, ¿no? Someterle al paciente a una deshidratación por falta de ingesta de agua, obviamente supervisada, monitorizada por el médico, ¿no? Entonces, al paciente se le restringe de todo líquido y se va controlando sus funciones vitales como frecuencia cardíaca, presión arterial, peso, y a la vez dosando el sodio y la osmolaridad urinaria cada 2 horas, ¿no? Entonces vemos en un paciente con diabetes insípida real o déficit de vasopresina como progresivamente pues va aumentando el sodio, va aumentando la osmolaridad plasmática y se va diluyendo cada vez más la orina, ¿no? Entonces vemos a este paciente a las 6 horas, como vemos, se va deshidratando, hay un aumento del sodio más de 145, que es una hipernatremia, un aumento de la osmolaridad más de 290 y una orina que marcadamente se ha tornado diluida, pues no menos de 100, ¿no? Cuando tenemos esos parámetros, ya encontramos esos parámetros, aumento de la osmolaridad, hipernatremia, paramos el test y le inyectamos al paciente la vasopresina exógena de forma subcutánea, ¿no? En este caso 5 unidades y vemos la respuesta. En un paciente con diabetes insípida de causa central, lo que se va a ver evidentemente es una concentración de la orina, cuando el paciente deja de orinar o deja de orinar en forma excesiva y se concentra en la orina y va a haber un aumento de la osmolaridad urinaria mayor del 50%. En este caso vemos como de 81 pasa evidentemente a 400, ¿no?
más o menos 5 veces más que el basal. Entonces es una respuesta positiva a la desmopresina subcutánea, es un diagnóstico de diabetes insípida central, ¿no? Una poliuria por déficit de vasopresina. Y en caso que encontramos que la osmolaridad urinaria sube menos del 10%, entonces la causa no es central, no es por un déficit de vasopresina, sino por una causa renal. Hay vasopresina, pero hay una resistencia a la vasopresina por alguna enfermedad renal, ¿no? De este modo, este test nos sirve para confirmar el diagnóstico y el origen de la disfunción de la vasopresina. También la resonancia, pues no, se dice que en pacientes con diabetes insípida hay una pérdida de la hiperintensidad de la neurohipófisis. En pacientes normales con producción normal de vasopresina, la neurohipófisis por almacenamiento de los gránulos de vasopresina que provienen del hipotálamo se torna hiperintensa a nivel de la resonancia. Pero en pacientes con diabetes insípida central, por pérdida de esta vasopresina, entonces no se observa este brillo o esta hiperintensidad, ¿no? Entonces, el estudio de la imagen también nos puede orientar bastante al diagnóstico. Vamos a pasar al hipopituitarismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Esta pérdida de la densidad de la neurohipófisis periférica central. ¿Y cómo así? Como lo mencioné en la primera imagen, ¿no? La primera imagen mencionó. ¿Esta de acá? Ah, esa. Sí. Ya. ¿En qué forma está? ¿De central a periférica o de periférica? O sea, esta es una hipófisis sana, ¿no? La hipófisis sana, la neurohipófisis, que es la parte posterior, que este es un corte sagital, de costado, por así decirlo, de la hipófisis, en el cual la parte anterior va a ser la adenohipófisis y la parte posterior va a ser la neurohipófisis. Ese es el tronco encefálico. Este es el videocefalorraquídeo, lo que se ve más oscuro, ¿no? Entonces, en un corte sagital, la parte posterior que está hiperintensa es la neurohipófisis. Eso es lo que se ve en una persona sana. Porque habíamos dicho que los gránulos de reserva de vasopresina se expresan así en la resonancia, ¿no? Como una hiperintensidad. Pero cuando se pierde esta hormona, entonces ya no se va a ver esa hiperintensidad, sino se va a ver como en esta primera imagen, que es un paciente con diabetes insípida, en el cual se observa más o menos una hipófisis todo oscura o hipodensa, sin observarse este brillo en la parte posterior. Eso es principalmente lo que se ve en pacientes con diabetes insípida. Puede ayudar también al diagnóstico. Tiene una sensibilidad baja del 70-80%, que significa que en algunos pacientes puede tener diabetes insípida y conservar ese brillo, ¿no? Pero cuando se pierde es bastante sugestiva, ¿no? del diagnóstico. ¿Claro? Doctor, ¿y la prueba anterior sí es más específica entonces, o más sensible? Cuando hay duda, te llega un paciente que te dice que orina 5, 6, 7 litros al día, que tú le tomas un examen basal de electrolitos en la mañana con un examen de orina y con lo demás tiene una hipernatremia leve de 146, 147, que no sería normal en un paciente normal, y además tiene un tumor, le tomas un examen de resonancia y tiene un tumor en la hipófisis, muchas veces pérdida de brillo. Entonces, obviamente, haciendo la unidad clínica, un paciente con un cuadro de poliuria evidente, con alteración electrolítica basal, sin hacer test de restricción hídrica y un tumor hipofisiario, ese es el diagnóstico, por eso no hay duda. Pero, por ejemplo, tienes un cuadro de hipofisitis. Una hipofisitis, ¿cómo se ve en la resonancia? Muchas veces se ve normal, o en algunos casos una hipófisis levemente aumentada de tamaño, normal, y tiene un cuadro de poliuria polinicia. Ahí está en duda el diagnóstico, ahí sirve el test de restricción para confirmar la diabetes. Entonces depende del contexto clínico. Porque todo cuando hay duda, pero hay cuadros bastante evidentes, pues no, se puede hacer el diagnóstico más sencillo. Entonces vamos a hablar del hipopituitarismo, ¿no? Una patología ya antigua, descrita en el 1914, incapacidad de la hipófisis para proporcionar suficientes hormonas en respuestas a las necesidades del organismo, ¿no? Hace unos 2 años aproximadamente hubo una revisión sobre una revisión muy interesante en el Nature de endocrinología sobre esta lesión, y digamos los expertos coincidían que a pesar de los avances en el estudio diagnóstico, el descubrimiento de nuevas causas, esta patología sigue siendo un reto clínico. ¿Por qué? Porque la clínica suele instalarse de forma lenta, progresiva, es una enfermedad crónica, ¿no? Que de inicio tiene unos síntomas en una clínica muy sutil,
que suele ser difícil de identificarlo, muchas veces el paciente ni lo nota, ¿no? Sigue siendo un reto diagnóstico porque en algunas ocasiones las pruebas diagnósticas son inconclusas, requieren hacerse estudios mucho más complejos, test de estimulación mucho más complejos, que suelen ser poco accesibles, ¿no? Y también suele ser un reto terapéutico porque a pesar de que uno le hace el tratamiento que es el reemplazo hormonal, esas hormonas que no producen hipófisis, muchas veces la respuesta no es la esperada a un paciente sano, normal, con una producción normal, y por lo demás hasta el momento no hay marcadores de respuesta al tratamiento, pues, ¿no? Por ejemplo, un paciente con déficit de cortisol, que yo le reemplazo con hidrocortisona, el dosarle un cortisol al mes o a los 3 meses de tratamiento y ver que el cortisol está normal, no es indicativo de que el tratamiento está haciendo efecto, ¿no? El paciente puede, por lo demás, a pesar de tener el cortisol normal, seguir presentando la clínica, alteraciones electrolíticas, debilidad, fatiga, etc. Entonces, no hay unos marcadores claros para guiar la respuesta al tratamiento en estos pacientes. Bueno, eso es una patología muchas veces compleja de tratar, de diagnosticar. La definición ya lo habíamos dicho. La epidemiología es una enfermedad relativamente escasa, hay datos escasos. Recientemente se hizo un estudio poblacional español, hablaba de 45 casos por 100.000 habitantes, ¿no? En los últimos años se han descubierto nuevas causas del hipopituitarismo, por ejemplo, pacientes con antecedentes de traumatismos cefalocranianos, hemorragia cerebral, en los cuales antiguamente no se hacía un estudio de hormonas hipoficiarias. Se ha encontrado ahora últimamente que crónicamente puede haber una deficiencia parcial leve, pero que puede afectar la calidad de vida de los pacientes. Entonces son nuevas causas identificables ahora de hipopituitarismo, ¿no? Principalmente esos pacientes tienen aumento de morbilidad y mortalidad cardiovascular, ¿no? Mayor incidencia de eventos coronarios, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, principalmente en pacientes mujeres y jóvenes. Bueno, es un factor de riesgo cardiovascular muy elevado, identificable actualmente. Etiología es múltiple, bastantes etiologías. De lejos, y lo más clásico, los tumores hipoficiarios, ¿no? O los adenomas hipoficiarios, ¿no? Y también la cirugía y la radioterapia que se da para tratar a estos tumores también puede ocasionar el hipopituitarismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipófisis es una lesión, es una región bastante pequeña, ¿no? La hipófisis mide 2 por 4 por 6 milímetros, ¿no? Entonces muchas veces tener una técnica quirúrgica infalible que puede extirpar el tumor sin contactar o lesionar otras estructuras sanas adyacentes es difícil, ¿no? No solamente acá, sino en muchas partes del mundo también, ¿no? Por la complejidad del acceso a la región. Entonces muchas veces también la misma cirugía, la radioterapia para tratar esos tumores puede causar el hipopituitarismo. Te espero a tu compañera, por favor. ¿Hola? Muy bien. Otras causas menos frecuentes y filtrativas como hemocromatosis, sarcoidosis, más raras, infecciones también, lo hemos visto en tele, infecciones virales como meningitis, encefalitis. En el COVID también salió una serie importante de casos de hipofisitis por COVID-19, pues, ¿no? Apoplejía hipoficiaria, síndrome de Sheehan, que clásicamente se describe en los libros de semiología, y lo vamos a tratar a continuación. Otras causas como genéticas, ¿no? Secundaria, fármacos. El tratamiento con corticoides de forma crónica, a dosis altas, con opiáceos, que son medicamentos para el dolor, de forma crónica puede inhibir el eje hipotálamo hipoficiario y producir también hipopituitarismo, o principalmente insuficiencia renal secundaria o terciaria, ¿no? Entonces mucho cuidado con pacientes con dolor crónico que usan corticoides, que usan opiáceos. Pacientes oncológicos en el cual el tratamiento con quimioterapia en la mayoría de veces siempre está acompañado con corticoides para evitar los efectos adversos de la quimioterapia, ¿no? Y últimamente también fármacos inmunomoduladores, ¿no? Que se encargan, que están dirigidos por unas determinadas dianas terapéuticas del sistema inmune para combatir principalmente tumores oncológicos, pues, ¿no? Es un tratamiento mucho más moderno del cáncer, pero que también se ha encontrado que pueden producir, pues, alteraciones endocrinas, ¿no? Como por ejemplo inflamación de la tiroides produciendo una tiroiditis, inflamación de la hipófisis produciendo una hipófisis. Entonces también esta es una causa, digamos, emergente de hipopituitarismo.
El síndrome de Sheehan, ¿no? Es la necrosis hipoficiaria posparto. Se produce por una hemorragia posparto masiva. Aproximadamente la literatura describe más de 3 a 5 litros de pérdida de sangre. Y eso lo que va a producir es esto, ¿no? Esta hemorragia produce una hipotensión con vasoespasmo de los vasos portales, y ese vasoespasmo, pérdida de la irrigación con consecuente daño de las células, principalmente de la hipófisis anterior, mucho más raro de la neurohipófisis, ¿no? En países desarrollados es una causa ya rara el hipopituitarismo, tanto por el cuidado obstétrico que se le da a la paciente, pues, ¿no? Pero en países en subdesarrollo, principalmente de Asia del Este, Sudán, India, todavía se describe como una causa importante de hipopituitarismo. En el Perú ya no tanto, pero en otros países emergentes sí, todavía es una causa importante de hipopituitarismo, ¿no? Clínica de astenia, letargia, pérdida de peso. Cuando uno lo lee acá parece fácil, pues no, pero la mayoría de pacientes que van por consulta por X especialidad tienen astenia, letargia y pérdida de peso, ¿no? Por 1000 causas, pues, ¿no? Pues identificarlos en realidad es difícil. Algo mucho más específico, la imposibilidad para lactar, ¿no? Una paciente con una hemorragia postparto importante, que tú amplías sus antecedentes, su anamnesis y te dice que tuvo incapacidad, dificultad para lactar o no pudo darle lactar a su hijo. Entonces, mucho más específico. Pérdida del vello púbico axilar de forma mucho más crónica, pérdida de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? El retraso en el diagnóstico hasta el momento sigue siendo importante, ¿no? 7 hasta 20 años para que se dé el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque es una patología pues, con síntomas poco específicos, que se instaura de forma crónica, pues, ¿no? Ahí tenemos una paciente con síndrome de Sheehan, con una fase característica, por una pérdida de la cola lateral de la ceja, por una lamagarosis, palidez, arrugas, una fascia abotagada, ¿no? Y lo que se ve clásicamente en la resonancia de estos pacientes es la silla turca, pues, ¿no? Esta concavidad, pues, ¿no? Como en forma de U. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve oscuro, pues, ¿no? Oscuro en una resonancia es líquido. Entonces, como acá la hipófisis está infartada, entonces se atrofia, se empequeñece y toda la zona donde debería ser ocupada por la hipófisis está ocupada por líquido. Por eso se ve de forma oscura todo lo que es la silla turca, pues, ¿no? dando la apariencia de que no hay nada, pues, ¿no? Por esto esto se describe como silla turca vacía. Entonces la silla turca vacía, que en realidad es un término radiológico o una nomenclatura radiológica, muchas veces se encuentra en esos pacientes, ¿no? Con síndrome de Sheehan, apoplejía hipoficiaria, hipopituitarismo. Esa es la fisiopatología, las manifestaciones clínicas en un hipopituitarismo. Si hay un déficit de ACTH, entonces hay un déficit de cortisol, hay una insuficiencia adrenal secundaria, pues, ¿no? Que se caracteriza por fatiga, hipotensión, astenia, hipoglicemia, pocas alteraciones electrolíticas a diferencia de una insuficiencia suprarrenal primaria, porque no está afectado el eje de la aldosterona y angiotensina. Si hay un déficit de TSH, un hipotiroidismo secundario, va a haber clínica de hipotiroidismo, intolerancia al frío, piel seca, bradicardia, igual debilidad, cansancio, estreñimiento, aumento de sueño. Bastante característico la intolerancia al frío y la piel seca, resequedad, con descamación en esos pacientes. Sobre todo si es crónico, ¿no? En realidad, si es un paciente con una clínica de reciente aparición, los síntomas son mínimos, poco sugestivos, ¿no? Mucho más específico y que llama la atención, la alteración de las gonadotropinas. Entonces, esta paciente, sobre todo si es una mujer en edad fértil, característicamente, ¿qué va a presentar? Alteraciones de la menstruación, ¿no? Oligomenorrea, amenorrea, infertilidad, ¿no? Ese es mucho más sugestivo y siempre debe llamar la atención en consulta en la clínica a un médico, ¿no? Una paciente mujer joven que presente esas características, siempre evaluar como causa una patología hipofisiaria, ¿no? Déficit de hormona de crecimiento, si no es un niño con talla baja, también la clínica es poco específica, debilidad, cansancio, atrofia muscular, mayor depósito abdominal de grasa, clínica poco específica, ¿no? Y la prolactina, que se presenta principalmente en pacientes después de posparto, déficit para dar de lactar, ¿no? Por lo demás no produce más clínica. Síndrome de expansión celular. Habíamos dicho que una de las principales causas del hipopituitarismo son los tumores y su tratamiento. Bueno, esos tumores
no solamente pues producen déficit de hormonas, sino también por compresión una serie de clínicas según qué áreas estén afectando, ¿no? Por ejemplo, si afectan el chiasma o las vías ópticas, ¿qué es lo que va a haber? Además del déficit hipoficiario, hemianopsias, guaranopsias, déficit visual, ¿no? De la hipófisis ya habíamos dicho, pues, hipopituitarismo. Si se extienden al hipotálamo, desregulación térmica, obesidad hipotalámica, diabetes insípida, alteración de la percepción de la sed, el sueño, alteraciones de la conducta. Si se extienden lateralmente a los senos cavernosos, ¿qué pares craneales están en los senos cavernosos? Tercero, cuarto, sexto, principalmente óculomotores, diplopía, oftalmoplegia, parestesias faciales. Pueden ser muy grandes, descenderse hacia el lóbulo frontal, temporal, produciendo epilepsia, trastorno de la personalidad, etc., ¿no? Es una serie de clínicas por compresión, ¿no? Por eso se denomina síndrome de expansión celular, ¿no? Los adenomas hipoficiarios, habíamos dicho que de lejos son la patología más frecuente a nivel hipoficiario, más frecuente en la edad adulta, seguido de los quistes de la bolsa de Rayleigh, y los craneofaringiomas, que hayamos conversado, son más frecuentes en pacientes de 5 a 15 años, ¿no? Clasificación, principalmente si producen o no hormonas, es decir, si son funcionales o no, adenomas funcionantes o no funcionantes. Los funcionantes lo vamos a ver en el síndrome de secreción hipoficiaria, ¿no? Y por su tamaño, si es un tumor mayor o igual a 10 milímetros, un macroadenoma, menor microadenoma. Si es un tumor mayor a 40 milímetros o 4 centímetros, un adenoma gigante, ¿no? Se dice que aquellos adenomas mayores de 5 milímetros tienen mayor riesgo de hacer hipopituitarismo, ¿no? Entonces siempre ante el hallazgo de un tumor en la hipófisis mayor a 5 milímetros, hacer el estudio de las hormonas hipoficiarias, ¿no? Y esos tumores tienen un patrón secuencial característico de afectación de las hormonas hipoficiarias. Habíamos dicho en la segunda diapositiva, en nuestro esquema del hipotálamo, de la hipófisis, cómo va afectando, ¿no? Por su ubicación, principalmente de dónde se encuentran estas células a nivel de la hipófisis, ¿no? Primero suele afectar la hormona de crecimiento, luego las gonadotropinas y de forma más crónica la TSH y la ACTH. Esta es una clasificación patológica de los adenomas de la hipófisis no funcionales. Se entienden no funcionales que no producen hormonas o que no producen una clínica característica secundaria a esa producción de hormonas, ¿no? El ejemplo más clásico es la acromegalia, ¿no? Un tumor de hipófisis secretor de hormona de crecimiento que ocasiona acromegalia, ¿no? Los tumores no funcionales son principalmente aquellos que no producen clínica, pero cuando uno hace el estudio anátomo-patológico del tumor, en la patología y en la inmunohistoquímica, se puede encontrar que estos tumores en la pieza operatoria en el tumor sí pueden expresar hormonas como FSH, TSH, ACTH, hormona de crecimiento, pero muchas veces esa expresión en el tumor no es lo suficientemente, por así decirlo, elevada para secretar al torrente sanguíneo y producir una clínica de hiperfunción hipoficiaria. Ahora, este reconocimiento en el estudio patológico del tumor es muy importante porque, por ejemplo, algunos tumores no funcionales o silentes también, que expresan, por ejemplo, ACTH en el tumor, pero que no tienen síndrome de Cushing, es decir, no hay una concentración elevada de cortisol en la sangre, pero siempre expresan ACTH, se asocian a mayor riesgo de invasión, persistencia, metástasis, es decir, son tumores bastante agresivos, ¿no? Según expresen ACTH o no, tengan clínica de Cushing o no. Por eso, modernamente es muy importante el estudio inmunohistoquímico del tumor, ¿no? Así produzca o no produzca hormonas en el torrente sanguíneo. Y ese es más o menos un esquema de lo que he estado conversando para que lo entiendan de repente de una forma más gráfica, ¿no? Un adenoma funcionante es aquel que en el tumor expresa hormonas, también secreta hormonas al torrente sanguíneo, y esa secreción de hormonas en el torrente sanguíneo elevada se expresa en un cuadro clínico característico. El ejemplo característico es la acromegalia, ¿no? Ese es un tumor funcional. Un tumor susurrante puede ser un tumor que en la pieza operatoria exprese las hormonas, también libere hormonas al torrente sanguíneo, pero en una forma no tan elevada, lo cual puede llevar a producir una clínica no tan sugerente o una clínica leve, por así decirlo.
Y es el tumor clínicamente silente, en el cual hay expresión de hormonas en el tumor, pero no hay hipersecreción de hormonas en el torrente sanguíneo y por lo tanto tampoco clínica de hiperfusión. Ese es un adenoma silente, ¿no? Y un adenoma nulo, que es una clasificación un poco más compleja, ya netamente histopatológica, es aquel tumor realmente pues, no funcionante, es decir, que ni expresa hormonas en el tumor, ni produce hormonas, ni produce un síndrome clínico. Esta clasificación, vuelvo a decir, es muy importante porque según las características se ha asociado a mayor agresividad en los tumores, mayor capacidad de invasión, crecimiento, metástasis, recurrencia, resistencia al tratamiento, etc. Con lo cual, en los endocrinólogos que tratamos este tipo de patologías es muy importante clasificar ese tipo de tumores según la inmunohistoquímica, según esa clasificación que les he señalado. Bastante importante, predice el tratamiento, predice el pronóstico de este paciente. El diagnóstico, nuevamente, de un hipoclitorismo es dosar hormonas, ¿no? Muchas veces no es tan sencillo como decir dos una TSH, dos una T4 libre, le encuentro disminuidas, es un hipotiroidismo secundario. Muchas veces no es tan sencillo y no es así, pues, ¿no? Puedes encontrarte una TSH normal y una T4 normal, pero en el límite inferior. Entonces uno se pregunta, ¿es un hipotiroidismo secundario o no? Sabiendo también que la clínica es poco específica, como lo habíamos dicho, debilidad, cansancio, que lo tiene la mayoría de personas, ¿no? Tengan o no tengan alguna patología. Pero por ejemplo, si encontramos esto de acá, normal pero en el límite bajo, y una lesión hipoficial evidente, un macroadenoma mayor de 10 milímetros, entonces muy sugestivo de que sí, esto sea un hipotiroidismo secundario, ¿no? Puedo hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento. Antiguamente se hacían estudios de estimulación como estimulación con TRH, sabemos que la TRH es una hormona que estimula la TSH, y se evaluaba la respuesta, ¿no?, de la TSH a la inyección exógena de TRH, ¿no? Si se elevaba, digamos, era normal, y si no se elevaba era un hipotiroidismo secundario, ¿no? El problema con estos test es que, digamos, no hay puntos de corte definidos numéricos para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces por eso actualmente se han dejado de usar, ¿no? Las guías actuales no lo recomiendan más que hacer una interpretación adecuada de tus hormonas tiroideas TSH. Un diagnóstico o un estudio de insuficiencia renal secundaria, podemos tener una ACTH baja y un cortisol bajo, menor de 3 ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Pero nuevamente surge la duda cuando tenemos una ACTH normal y un cortisol entre 3 y 5, entre 5 y 10, queda la duda si es o no es una insuficiencia renal secundaria, ¿no? En este caso sí están avalados los estudios, los test de estimulación, ¿no? Por ejemplo, test de estimulación que se utilizan es el test de ACTH sintética y el test de hipoglicemia insulínica, ¿no? Ya sabemos por fisiología que el ACTH, ¿qué es lo que va a hacer? Estimular la secreción de cortisol, ¿no? Entonces, en un paciente, si nosotros le inyectamos ACTH sintética en esta dosis y dosamos el cortisol a los 30 a 60 minutos, si este cortisol se eleva menos de 18 microgramos, es diagnóstico de una insuficiencia renal secundaria, ¿no? Lo mismo en el test de hipoglicemia insulínica. Un estímulo muy potente para la secreción de cortisol, que es la hipoglicemia, una glucosa menor de 50. Entonces, provocamos hipoglicemia en los pacientes con una infusión endovenosa de insulina y dosamos el cortisol igual, 30, 60, 90 minutos. Y si hay una elevación, pero esta elevación nuevamente menor de 18, también es diagnóstico de insuficiencia renal secundaria, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho en la primera diapositiva de hipoclitorismo, ¿no? Muchas veces el diagnóstico es complejo, ¿no? Uno dice, hacemos estos test y hacemos el diagnóstico, pero ¿dónde hacen esos test? En consultorio no pueden hacer esos test, ¿no? Tienes que hospitalizar al paciente, ¿no? Monitorizarlo. Una hipoglicemia siempre hay que monitorizar, el paciente puede tener síntomas, llegar incluso hasta perder el conocimiento, síntomas, entonces hay que monitorizarlo, hay que evaluarlo, tiene que hacer unos seguimientos médicos, hay que hospitalizar a los pacientes, porque muchas veces los pacientes no pueden ni hospitalizarse por un cuadro infeccioso, por una neumonía, ¿no? Imagínate hospitalizarse a la cabeza, entonces es complejo, suele puede ser complejo el trabajo del diagnóstico, ¿no? No solamente acá, sino también en otras partes del mundo, es lo que describe la literatura. En mujeres, el diagnóstico de un déficit de gonadotropinas mucho más sencillo. Habíamos conversado pacientes con mujeres con amenorrea,
y un tumor hipoficiario claro ya es el diagnóstico de un déficit de gonadotropina. Pues, ¿no? No es necesario ni muchas veces dosar ni las gonadotropinas ni el estradiol. Pues, ¿no? En hombres de repente una clínica un poco menos sugestiva, una testosterona baja con una FSH, una leche normal o disminuida es diagnóstico de hipogonadismo. Nuevamente, estudio de imágenes, bastante importante en el estudio de estos tumores, ¿no? Vemos este tumor bastante evidente, un macroadenoma bastante evidente, que se extiende más allá del área supracelular, obviamente está desplazando el quiasma óptico, se extiende a nivel intracelular, a nivel del seno esfenoidal. Vemos que acá que como que está invadiendo los senos cavernosos, esta hipodensidad es el seno cavernoso, que habíamos dicho que es la localización de los nervios oculomotores. Entonces, viendo esta imagen nomás, sin ver al paciente, podemos decir que ese paciente de hecho tiene un compromiso visual, ¿no? Una hemianopsia bitemporal, de repente incluso hasta una amaurosis, una paresia de los oculomotores por afectación de los senos cavernosos. Está comprimido también el tercer ventrículo, un cuadro de los hidrocefales derechos, tiene una cefalea moderada severa. Entonces, viendo este tumor nomás en la resonancia, podemos ver qué características clínicas tiene nuestro paciente, ¿no? Igual vemos acá también. Esta es una hipófisis normal, por ejemplo. Acá vemos este de acá, transversal, que es el quiasma óptico que está indemne. Vemos acá nuestro tallo hipoficiario y acá nuestra hipófisis normal sin la presencia de ningún tumor, ¿no? Una hipófisis indemne. Igual nuevamente cortes sagitales, que se utiliza bastante en el estudio de estas patologías, cortes coronales también, pues, ¿no? Igual vemos acá macroadenomas invadiendo supracelular, seno esfenoidal, cómo se extiende por encima del área supracelular, desplazando el quiasma óptico, pues, ¿no? Pues es bastante importante ver estas imágenes, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo último. No sé si hubiera alguna pregunta de esta parte para continuar ya lo último. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? De repente lo que yo quiero resaltar es esto, pues, ¿no? O sea, eso es lo que siempre les digo a los alumnos de fisiopatología, semiología, medicina interna, y los internos y los residentes, ¿no? O sea, el estudio clásicamente que se le conoce hormonal no es tan sencillo como parece, pues, ¿no? O sea, no se trata de dosar una hormona y decir, ya está baja, es diagnóstico, está normal, está sano el paciente. En endocrinología, los estudios de hormonas requieren bastante interpretación, ¿no? Eso lo podemos observar acá, ¿no? Como cuando observamos, por ejemplo, que una T4 normal, pero en límite bajo, puede ser diagnóstico según el contexto clínico del paciente, ¿no? Entonces, es eso, pues, ¿no? Interpretación es bastante en endocrinología. No se trata netamente de ver los valores de referencia, está por encima, es hiperfunción, está por debajo, es hipofunción, ¿no? Entonces, es bastante interpretación según el contexto clínico de los pacientes, ¿no? Eso es, Doctor, digamos, algo que resaltar. y en el caso, por ejemplo, que fuera algo subclínico, ¿realmente es necesario tratarlo? Mira, de todos estos déficits, el más urgente tratar, ¿cuál sería? ACTH. La insuficiencia suprarrenal, ¿no? Porque te puede dar una crisis suprarrenal que de lejos es la emergencia endocrina más grave, con 20-40% de mortalidad, de forma aguda, si es que no se diagnostica y se trata. Entonces, de lejos, lo que más tienes que tratar prontamente y identificar es la insuficiencia suprarrenal secundaria. Luego de eso, es el hipotiroidismo secundario, que es una enfermedad mucho más crónica, de instalación mucho más lenta, entonces no es urgente en realidad el tratamiento, ¿no? Pero de esta sí. Por eso tanto la importancia de confirmar el diagnóstico con los valores de referencia y de hacer los test de estimulación cuando hay duda diagnóstica, ¿no? O en todo caso, cuando no puedes hacer los test de estimulación y tienes la duda, darle el diagnóstico. Porque el riesgo de crisis adrenal sí es bastante inminente y grave en estos pacientes El hipotiroidismo es una enfermedad mucho más crónica, de relación mucho más lenta, que se complique, es mucho más, mucho más difícil, pues, ¿no? Entonces puedes hacer acá el diagnóstico con calma, ¿no? Okay. Muchas veces estos pacientes, por ejemplo, cuando una tiene una T4 límite normal, pero digamos en el rango inferior, están asintomáticos, yo lo que hago es observarlos, ¿no? Le vuelvo a pedir una T4 libre en 3-4 semanas
Y si veo que hay un descenso progresivo, y es un descenso evidente, más del 20%, más del 25% respecto al primer resultado, pero sigue estando normal, pero hay un descenso entonces, y hay un tumor hipoficial, entonces digo, sí es un hipotiroidismo secundario, porque hay un descenso progresivo de la T4 libre, le inicio el tratamiento, ¿no? Pero en este caso sí con mucho más cuidado y tratar de dar el tratamiento y el diagnóstico lo más precoz posible. Ok, gracias, doctor. Bueno, y por último vamos a pasar ya a la última parte, que es la hiperfunción hipoficial, ¿no? Agrupa todos los cuadros clínicos causados por exceso de producción de una o más hormonas hipoficiales. De lejos, más del 95% de casos por un adenoma hipoficiario, ¿no? Un adenoma hipoficiario funcional, habíamos dicho, ¿no? Que produce hormonas y esas hormonas dan un cuadro clínico característico, ¿no? Más frecuente los prolactinomas, 40-50% de los tumores funcionales, lo que más van a ver en la práctica clínica. Mucho más raro las acromegalias, 20%, y la enfermedad de Cushing, 10 a 15%. La hiperprolactinemia es una de las patologías endocrinas mucho más comunes, ¿no? Que se ve bastante frecuente en consultorio, ¿no? Entonces vemos acá las hormonas, los genes hormonales que tanto inhiben como estimulen su liberación. La etiología es múltiple, ¿ah? Puede ser tanto patológica como fisiológica como farmacológica, lo que puede dar lugar a la hiperprolactinemia. Siempre que estamos ante un cuadro de hiperprolactinemia, lo primero siempre es que descartar embarazos, ¿no? Que de lejos es la causa fisiológica más frecuente de prolactina elevada, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadro con las causas según su origen, ¿no? Causas fisiológicas de hiperprolactinemia, habíamos hablado de la gestación, la lactancia, el estrés intenso, crónico, el ejercicio intenso también puede elevar la prolactina. Farmacológicas, hay algunos fármacos que pueden elevar la prolactina, como los neurolépticos como la risperidona, los antieméticos como la metoclopramida, los antidepresivos también pueden elevar la prolactina, ¿no? Muchos pacientes con cuadros de depresión tratando de ser medicados con esto vienen al consultorio con un cuadro de hiperprolactinemia, ¿no? Pensando que tienen un tumor hipoficiario cuando es por eso, ¿no? Por los fármacos, ¿no? Siempre es tratar esto, ¿no? Cuando estamos en ese cuadro. Uso de fármacos, causas fisiológicas. Y las causas patológicas de lejos, el tumor hipoficiario también se pueden presentar en cirrosis avanzada, fallas renales avanzadas, hipotiroidismo muy descompensado, algunas veces en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Este es un cuadro que resume los valores los niveles de hiperprolactinemia según el fármaco que utiliza el paciente, ¿no? Principalmente en pacientes que toman farmacología psiquiátrica, ¿no? Normalmente los fármacos producen una leve elevación de prolactina, menos de 50, menos de 100. Salvo algunos fármacos que sí producen una elevación bastante evidente, más de 100, muchas veces parecida a lo que producen los tumores hipoficiarios y pueden confundir el diagnóstico. Por eso lo he resaltado acá, ¿no? La risperidona produce valores evidentemente elevados de prolactina, más de 100, junto con la fenotiazina. Niveles de prolactina según las causas. Pues, ¿no? Vemos que cuando es un tumor hipoficiario hay una elevación bastante notoria, grosera y evidente de prolactina, ¿no? Son niveles de prolactina mayores de 250, mayores de 500, mientras aquellos producidos por fármacos son niveles de prolactina de 50, 100, por otras causas menores de 100, ¿no? Pero los tumores siempre llaman la atención porque producen una elevación bastante notoria de prolactina. Habíamos hablado de los prolactinomas, son la causa patológica más común de esta hiperprolactinemia, son más frecuentes en mujeres, sobre todo entre los 20 y 50 años de edad, y la clínica es bastante sugerente, ¿no? Alteraciones menstruales, ¿no? Oligomenorrea, amenorrea, infertilidad, y si es un tumor muy grande, efecto masa, ¿no? El síndrome de expansión celular, que habíamos conversado. El diagnóstico en este caso es sencillo, ¿no? Un dosaje de prolactina a primera hora de la mañana, en ayunas, mínimo unas 8 horas de sueño. El paciente tiene que haber reposado 5 a 15 minutos, porque muchas veces el mismo estrés de la punción, del estar esperando, algunos pacientes que son ansiosos, impacientes, puede producir una leve elevación de prolactina, ¿no? Sin necesariamente ser patológico. Habíamos dicho que el estrés también puede elevar los valores de prolactina. Antes se utilizaban test dinámicos, pool de prolactina, pero actualmente las guías no lo recomiendan, solamente un dosaje basal de prolactina, ¿no?
Y eso es lo que estaba comentando. Existe una relación entre los valores de prolactina y su etiología. Entonces los prolactinomas, clásicamente, valores bastante elevados de prolactina, más de 250, siendo lo normal menos de 30 en varones y mujeres, ¿no? Más de 10 veces el valor de lo normal. Mientras que cuando es por medicamentos y otras causas como cirrosis, hipotiroidismo, falla renal, puede haber una hiperprolactinemia pero leve, normalmente menor de 100. ¿No? Los prolactinomas gigantes mayores de 4 centímetros suelen producir incluso elevaciones mucho más groseras, ¿no? Más de 1000, 10.000, 20.000 de prolactina. En algunos casos pueden ser tan elevadas que saturan el reactivo y pueden dar valores falsamente elevados disminuidos de prolactina, ¿no? Menor de 200, y esto entonces hay que diluirlo para tener un valor real de prolactina, lo que se conoce como efecto Hutchinson, ¿no? En algunos casos puede presentarse un fenómeno de macroprolactinemia, en el cual son pacientes que tienen valores ligeramente elevados de prolactina, entre 40, 60, 80, pero por lo demás no tienen ninguna clínica. Por ejemplo, en el caso de mujeres de alteración menstrual, infertilidad, y en este caso se puede deber a una macroprolactinemia. ¿Qué es la macroprolactinemia? En términos sencillos, es una prolactina de alto peso molecular que es inactiva biológicamente, es decir, no produce ninguna función, ¿no? Y eso puede causar unos niveles elevados ligeramente de prolactina sin traducirse esto en ninguna clínica. Siempre sospechar en pacientes, sobre todo mujeres, que les encuentran valores de prolactina de 40, 60, pero por lo demás no hay ninguna clínica de alteración menstrual ni historia de infertilidad. Igual, nuevamente, siempre esto, bueno, el estudio en la resonancia de esos tumores. Un tumor evidentemente grosero, bueno, ese es un adenoma, un prolactinoma gigante con extensión infracelular, supracelular, desplazamiento del quiasma óptico, comprensión del tercer ventrículo con cuadro de hidrocefalia, extensión lateral a ambos senos cavernosos. Evidentemente ese paciente tiene parejas de los oculomotores, alteraciones visuales, etc. La acromegalia, el siguiente síndrome, es un adenoma productor de GH, o sea, de hormona de crecimiento. Es una patología relativamente rara, de 3 a 5 casos por un millón de habitantes. La causa más frecuente es un tumor productor de hormona de crecimiento, ¿no? Edad diagnóstico entre los 40 y 50 años. Hay una leve predominancia en el sexo femenino y también es una enfermedad crónica, de instalación lenta, progresiva. Clásicamente se encontraba una demora en el diagnóstico entre 5 a los 15 años, pues, ¿no? O sea, bastante tiempo, ¿no? Que seres actuales con mejoría del diagnóstico reportan ahora una demora menor a 5 años, ¿no? Se va mejorando el diagnóstico. Características clínicas, pues, ¿no? Es gráficamente lo más resaltante, pues, ¿no? Una fase bastante característica en esos pacientes, ¿no? Cuando es un adenoma que tiene varios años de evolución, una clínica crónica, entonces la clínica es bastante evidente, pues, ¿no? Prominencia frontal con prominencia de los surcos frontales, ¿no? Una nariz ancha, una base ancha. La macroglosia es bastante evidente, ¿no? Siempre se le pide a estos pacientes sacar la lengua, es una macroglosia bastante evidente. Labios gruesos, frontatismo, ¿no? Separación de los dientes también bastante característico en estos pacientes, no siempre que tienen que llamarte la atención. Ese es un esquema que muestra cómo son los cambios con el tiempo, cuando es la paciente con acromegalia, desde que no tiene la enfermedad hasta cómo se va instalando progresivamente los cambios, ¿no? Con el tiempo, con los años, ¿no? De forma lenta, por lo cual muchas veces no son tan evidentes hasta que llegan esos casos, ¿no? Severos. Más clínica, paciente con poliartralgias, poliartritis, síndrome del túnel carpiano, ¿no? Hipertensión, diabetes de difícil manejo, que son poco controladas, ¿no? Agrandamiento de manos y pies, crecimiento de partes sacras, aumento del grosor de la piel. Hiperhidrosis es una piel húmeda, grasosa, pues, ¿no? Acatosis nigricans. Pacientes clásicamente que se presentan con apnea del sueño, ¿no? Es una clínica en realidad bastante característica psicológicamente, ¿no? El diagnóstico puede ser principalmente dosando lo que es la IGF-1, valores altos son diagnósticos y una clínica sugerente es un diagnóstico diagnosticado, ¿no? También siempre sospechar en pacientes que de repente no tengan esa fase característica o estos
cambios físicos característicos, pero también pero pueden presentar esto, ¿no? Pacientes con apnea del sueño, diabetes mellitus de difícil manejo, artritis debilitante, síndrome del túnel del carpo, hiperhidrosis, sobre todo en pacientes jóvenes, 40, 50 años, menores de 40, 50 años, que por lo demás no deberían presentar de una forma tan evidente estas complicaciones, ¿no? Cuando la IGF-1 no es determinante, no se encuentra elevada, entonces hay que hacer un test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Entonces la hormona de crecimiento se inhibe con una carga oral de glucosa, ¿no? Entonces la hiperglicemia inhibe la secreción de hormona de crecimiento, como la hipoglicemia estimula la secreción de hormona de crecimiento. Entonces a este paciente le damos una carga oral de glucosa y medimos la respuesta a esta carga oral de la hormona de crecimiento a los 30, 60 y 90 minutos, ¿no? Si encontramos después de esta carga oral una GH mayor de 1, es diagnóstico de acromegalia, ¿no? Aunque con temas sensibles se establece un punto de corte de 0.4, ¿no? Pensar siempre en causas genéticas, pacientes jóvenes, menores de 30 años, cuando se aparecen niños con el cuadro de estudiantismo, pues, ¿no? Historia familiar. Y esto es algo mucho más moderno, una aplicación ya contemporánea de lo que es la IA, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? En el cual, con una serie de fotografías a los pacientes en un software, pueden analizar pequeños rasgos, pequeñas diferencias, acortando lo que es el periodo de diagnóstico. En este caso, este software ha demostrado una sensibilidad y especificidad bastante, digamos, coincidente con esos test de hormonas para hacer el diagnóstico de acromegalia, ¿no? Todavía no se ha instaurado de forma universal, pero se proyecta que va a ayudar bastante en el diagnóstico, en el análisis fotográfico por IA de los cambios físicos, faciales de los pacientes. El gigantismo oficial es la acromegalia, que aparece pues cuando en pacientes jóvenes, niños, cuando todavía no ha cerrado el cartílago de crecimiento, ¿no? Está fuertemente asociado con síndromes genéticos como neoplasias endocrinas múltiples, complejo de Carney, McCune-Albrigh, adenomas hipoficiarios familiares, ¿no? Suelen ser esos tumores grandes, agresivos, resistentes al tratamiento, refractarios, ¿no? Por ejemplo, es una causa rara de una acromegalia genética, de un gigantismo genético, por microduplicación del X24S, pues, ¿no? Normalmente aparecen en pacientes menores de 3 años, ¿no? Es una paciente de 2 años, me parece, que clásicamente se encuentra un aumento de la talla ponderal con una desviación estándar mayor a 3 respecto a pacientes de su edad, pues, ¿no? Una talla alta y evidente, y además los rasgos, ¿no? Típicos de la acromegalia, ¿no? Principalmente el crecimiento de partes sacras, manos y pies, el prognatismo, y mire, la separación de los dientes, ¿no? Que también es bastante característico, siempre le digo a los pacientes, ¿no? Examinar la parte bucal, ¿no? Lengua, dientes, son signos, semiología bastante llamativa, pues, ¿no? En la acromegalia. Un cuadro de los síndromes genéticos, pues, ¿no? Por ejemplo, complejo de Carney que se asocia a mixomas cardíacos, hiperpigmentación, pues, ¿no? El McCune-Albrigh que se asocia con pubertad precoz, pues, ¿no? Y síndrome de neoplasia endocrina múltiple que se asocia con tumores neuroendocrinos a nivel del páncreas, hiperparatiroidismo primario, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, la enfermedad de Cushing. Entonces, la enfermedad de Cushing es un adenoma hipoficiario productor de ACTH, ¿no? La causa más frecuente de hipercortisolismo patológico, ¿no? Eso lo pongo, lo resalto porque siempre cuando estamos ante un cuadro de síndrome de Cushing aparente, porque el síndrome de Cushing también, como lo vamos a ver ahora, es bastante llamativo clínicamente, siempre hay que descartar primero que el paciente no esté consumiendo corticoides con exógenos, ¿no? Pacientes con dolor crónico, tratamiento oncológico, que consumen prednisona, dexametasona por largos periodos de tiempo, evidentemente van a desarrollar un síndrome de Cushing, pero es secundaria a fármacos, no es una causa patológica. Una enfermedad rara, incidencia de 1.12 millones de habitantes, una predilección por el sexo femenino, edad media, pacientes jóvenes, 30, 40 años, en el 90% por un microadenoma, un tumor hipoficiario menor a 10 milímetros. Está asociado con aumento de mortalidad cardiovascular, IMAs, ACVs, diabetes no controlada, infecciones, trombosis, ¿no? Estados de hipercoagulación. Este es un gráfico que ilustra
Clásicamente, ¿cómo se ve un síndrome de Cushing? Es un paciente con una obesidad troncular que se caracteriza porque tiene una atrofia muscular, ¿no?, de las cuatro extremidades, ¿no? Marcado depósito de grasa a nivel troncular, pero brazos y piernas delgadas atróficas. Muy llamativo de un síndrome de Cushing, ¿no? Las estrías rojo-vinosas a nivel abdominal, mayores de 1.5 centímetros. La plétora facial, la fase de luna llena. Puede haber hirsutismo, acné moderado a severo en una paciente adulta, llama bastante la atención. Por la atrofia muscular hay pérdida de la fuerza muscular. Esos pacientes, si tú le amplías el interrogatorio y le dices, tienes dificultad para cargar cosas, últimamente te cuesta, no sé, cargar tu maletín, cargar tu bolsa de mercado, te va a decir que evidente que sí, ha presentado pérdida de la fuerza muscular. También bastante característico. Vemos acá la alopecia, ¿no?, plétora facial evidente, ¿no?, las estrías, el acné, como se llama bastante la atención, las estrías rojo-vinosas. El screening, ¿en quién hay que hacer el diagnóstico? Es una patología rara, tomarlo en cuenta. O sea, fuera de aquellos que es por consumo exógeno de corticoides, es una enfermedad rara. Entonces hay que tener cuidado en a quién hacer el diagnóstico del screening. Pacientes con muchos signos y síntomas clínicos característicos, hay que hacer el estudio de Cushing. Los pacientes con síntomas inusuales para su edad también, como por ejemplo, ¿no?, diabetes, hipertensión, osteoporosis, en pacientes jóvenes también debe llamar la atención y hacer el estudio del síndrome de Cushing. En niños, por ejemplo, llama bastante la atención niños con obesidad y talla baja, porque por lo demás un niño obeso suele tener una talla normal o incluso mayor para los contemporáneos de su edad, ¿no? Pero un niño con obesidad y talla baja siempre tiene que llamarse la atención que pasa un Cushing. Y pacientes en que se le encuentra un adenoma suprarrenal. Este es el estudio diagnóstico, ¿no? Básicamente lo que utilizamos es el cortisol libre en orina de 24 horas. Ojo, no dosamos cortisol basal como en insuficiencia adrenal. Si nosotros queremos evidenciar una hipersecreción de cortisol, lo que utilizamos es el cortisol libre en orina de 24 horas, ¿no? Un valor mayor de 2 a 3 veces el valor de lo normal es bastante sugestivo de un Cushing. También utilizamos el cortisol salival nocturno o el cortisol en plasma nocturno. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Cushing hay una pérdida del ritmo circadiano, ¿no? Sabemos que por fisiología el cortisol es alto en la mañana y es bajito en la noche. Pero en un síndrome de Cushing patológico el cortisol va a ser alto en la mañana y alto en la noche. Por eso que dosamos cortisol salival o en plasma a medianoche. Y también podemos utilizar el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo. Le damos al paciente tomar 1 miligramo en la noche, 11 de la noche, y al día siguiente, 8 o 9 de la mañana, dosamos cortisol. Si el cortisol resulta más de 1.8, diagnóstico de síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque en un paciente normal el cortisol se va a inhibir por un consumo exógeno de corticoides. Pero en cambio en un paciente con síndrome de Cushing pierde ese feedback negativo, ¿no?, que es fisiológico. Va a seguir produciendo cortisol por más corticoides exógenos que le dé, ¿no? Entonces son los principales test que utilizamos para el síndrome de Cushing. Una vez que hacemos nuestro diagnóstico de síndrome de Cushing con 2 o test más positivos, pasamos a ver el origen, pues, ¿no? Obviamente, si estamos ante un cuadro de una enfermedad de Cushing, lo que es producido de una enfermedad de Cushing, que es un adenoma productor de ACTH, si dosamos la ACTH, va a estar elevado, ¿no? Una ACTH elevada, más de 20, en el cual ya se ha demostrado una hiperproducción de cortisol, puede ser diagnóstico de enfermedad de Cushing, pues, ¿no? Un adenoma productor de ACTH. Si tenemos una ACTH menor de 10, debemos pensar que más bien este síndrome de Cushing puede ser producido por un adenoma productor de cortisol, una causa periférica de síndrome de Cushing. En algunos casos, el diagnóstico puede ser complejo. ¿Por qué? Porque también existen tumores neuroendocrinos productores de ACTH. Es decir, además de adenomas hipoficiarios productores de ACTH, también existen tumores endocrinos de ACTH. ¿Cómo saber si este síndrome de Cushing con una ACTH mayor de 20 es producido por un tumor hipoficiario o por un tumor neuroendocrino ectópico? Sobre todo si le tomamos una resonancia al paciente y encontramos una imagen muy pequeña, o a veces el tumor es tan pequeño que ni siquiera se ve.
Entonces, en esos casos se complica el diagnóstico, ¿no? Habíamos dicho que el 90% de los casos, la enfermedad de Cushing es un microadenoma. Muchas veces puede ser un adenoma hipoficiario de 5 milímetros, de 6 milímetros, que es difícil de ver en la resonancia magnética. Entonces ahí te queda la duda de saber, ¿es realmente un tumor hipoficiario pequeño que no lo detecta la resonancia? ¿O es un tumor neuroendocrino que puede estar de repente en el pulmón, en el páncreas, esparcido por ahí? Lo que está ocasionando nuestro síndrome de Cushing. Entonces para eso existen unos test un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, el test de CRH y el test de supresión con dexametasona dosisal. El test de estimulación con CRH, aquí está. Por ejemplo, un adenoma productor de ACTH, un adenoma hipoficiario productor de ACTH de Cushing, todavía tiene una cierta sensibilidad a la CRH. Es decir, si nosotros inyectamos CRH de forma exógena y dosamos ACTH y cortisol a los 30 a 60 minutos, estos tumores hipoficiarios todavía van a responder y se espera un aumento del 30 al 50% del ACTH y el cortisol respecto al basal. Pero un tumor neuroendocrino ectópico productor de ACTH no va a responder a esa estimulación de CRH. Dosamos estas hormonas a los 30 a 60 minutos, no va a haber mayor cambio. Esa sería una forma de identificar. Otra forma, el test de supresión de dexametasona a dosis altas. Para el Cushing habíamos hablado que utilizamos 1 miligramo, pero para este caso vamos a utilizar una dosis de 8 miligramos, mucho más alta. 8 miligramos de dexametasona la noche previa y dosamos cortisol al día siguiente. Un tumor hipoficiario secretor de ACTH va a responder a un estímulo alto de dexametasona, es decir, se va a inhibir el cortisol. Pero un tumor neuroendocrino productor de ACTH no se va a inhibir, va a seguir produciendo un cortisol alto, mayor de 1.8 como punto de corte. Es una forma que nos ayuda a diferenciarlo, ¿no? Si es una enfermedad de Cushing, un tumor neuroendocrino. Ahora, estos test pueden ser complejos de realizar, en realidad no están completamente estandarizados sus puntos de corte. Requieren, como todo test de estimulación, en el mejor de los casos, debería requerir hospitalización para poder monitorizar, etc. Se complica el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso suele ser complejo el estudio de esos pacientes. Otra cosa, cuando por ejemplo esto no es concluyente y seguimos con la duda, es hacer el cateterismo de senos petrosos, ¿no? Que se hace en el rebariátrico, no es radiología intervencionista, ¿no? En términos sencillos, dosamos una muestra de sangre de los senos petrosos, que es el lugar donde predominantemente va la irrigación, mejor dicho, es el primer lugar a donde cual llega la secreción de forma portal hipoficiaria de la hipófisis de las hormonas. Entonces tomamos una muestra de sangre de los senos petrosos y tomamos una muestra de sangre periférica, ¿no? Y hacemos un cociente de ACTH. ACTH de los senos petrosos y ACTH de forma de una vena periférica, ¿no? Si ese cociente es mayor de 2, entonces podemos decir que el exceso de producción de ACTH viene de forma central de un tumor hipoficiario. Si es menor de 2, entonces ahí podemos decir que es una causa ectópica, un tumor neuroendocrino. Otra forma de hacer el diagnóstico. Como vuelvo a repetir, puede ser un poco más complejo, ¿no? En esos casos, ¿no? Es una patología muchas veces compleja de diagnosticar, también compleja de tratar, por lo mismo que es raro, por la dificultad diagnóstica, etc. Por eso, lo que también resalto en los alumnos es esto, ¿no? Hacer bien tu estudio diagnóstico. Porque imagínate pasar todo esto, las puras, toda esa serie de pruebas complejas, caras, ¿no? De difícil acceso, cuando en realidad no es el cuadro. Eso lo digo principalmente porque ahora todo paciente con obesidad que viene a la clínica puede tener un síndrome de Cushing, ¿no? Y muchas veces cuando el personal no está adecuadamente preparado en el estudio de manejo de patologías, se hace todo este estudio, se complica pues el diagnóstico, etc. Ya sabemos que es un estudio complejo, ¿no? Por eso tener siempre bien su cuadro clínico y saber en quién hacer este estudio de Cushing, ¿no? Pacientes con clínicas características, ¿no? El tipo de obesidad que presenta,
comorbilidades que no aparecen normalmente en ciudad, como un paciente con osteoporosis en edad joven, hipertensión resistente en edad joven, etc. Entonces, siempre tener cuadro claro su clínica para poder hacer el estudio diagnóstico, porque por lo demás, en algunas ocasiones, como he dicho, puede ser bastante. Bueno, con esto terminamos. No sé si hubiera